Saludos amigos de Diario de 4, hoy miércoles 8 de julio de este año 2020. Buenos días, don Mozart. Buenos días, Pedro. ¿Cómo va todo? Todo va bien. Mira, Mozart, mucho calor, Pedro. Que definitivamente ayer concluyó el conteo referido a las senadurías por parte de la Junta Central Electoral. Lo hizo también con las presidenciales, aunque le faltan unos 4 o 6 colegios, pero prácticamente los dos estamentos presidenciales y senatoriales están concluidos. El tema que falta por resolver es referido a los diputados, que tú sabes que es muy complejo por aquello de que combina más de un tipo de fórmula de escogencia. Entonces por eso el conteo tiene que ser más cuidadoso. Y bueno, pero lo que resalta hoy miércoles es que el presidente de la República va a recibir hoy en Palacio Nacional al presidente electo Luis Abinader. Mira, Mozart, esas reuniones ya en sociedades como la nuestra, que muestran alto grado de madurez, de desarrollo de su democracia, son necesarias. Lo son en situaciones normales, pero imagínate tú, en medio de los efectos terroríficos de la pandemia, efectos económicos, sociales, de salubridad, esta visita tan temprana de un presidente en contacto con el que está en funciones, aunque le falten unos 37, 38 días para entregar, son muy buenas porque probablemente hallarán el camino para las próximas autoridades. Es muy probable que esa conversación no solamente se resuma en una felicitación y en una puesta a disposición del presidente Medina al presidente Abinader, sino que también se hable allí de la facilitación de los asuntos del traspaso de mando. Así es que esto queda bastante definido hoy en la mañana y damos ese paso adelante. Por otro lado, la Junta Central Electoral anunció que el miércoles 15 de julio estará entregando los certificados de elección al presidente y a la vicepresidenta electos. Eso también es bueno porque eso forma parte de lo que llamamos las formalidades para que el proceso entre dentro de la oficialidad. Los resultados hasta el momento son los siguientes, por lo que ayer anunció ya la Junta. 29 provincias, en el caso del Senado, cambian de mando. 29 cosas. Solo 3 de los senadores que ahí se quedan. 18 provincias hasta el momento tiene el PRM, porque hay una pequeña definición ahí en Elías Piña, pero mientras tanto el PRM se alza con 18 senadurías, eso le da el control del Senado sin duda alguna. El PLD como segunda fuerza se queda con 6 senadurías. El Partido Reformista Social Cristiano, pero no le hagan mucho caso a la cifra, se queda con 5 senadores. ¿Por qué no le hago mucho caso a la cifra? Porque hay algunos de esos candidatos que son realmente de la fuerza del pueblo que llevaron pero ¿qué es lo que dice la Junta? Eso se va a reformular. Pero dime lo que dice la Junta. No fue la Junta que dijo sí, que el partido, perdón. La Junta dijo eso y dijo también que la fuerza del pueblo tiene un senador. Exacto. Que el Dominicano por el Cambio tiene un senador. Eso es lo que dice la Junta. Y que el BIS tiene un senador. Pero retira lo que la gente no le haga caso porque entonces tú estás desmintiendo a la Junta. La gente tiene que hacerle caso a lo que diga la Junta, no lo que diga yo. Bueno, no, la formalidad es esa. La formalidad no. Los hechos, dice la Junta Central Electoral. Incluso algunos de los senadores que tienen el Partido de la Liberación Dominicana. No podemos sembrarle duda a la gente. No. Yo estoy planteando una realidad. Pero incluso no digas tú que no le hagas algunos de los senadores que están hoy como electos por el Partido de la Liberación Dominicana no están seguros. Tú sabes que eso se puede reformular. Pero es lo que diga la Junta. Pero de todas maneras, la Junta eso es un invento su papel, como tú dices, y ya ha señalado que estas organizaciones políticas, cada una tienen
esos puestos Es ganados. lo que diga la Junta. Donde no vayan a que parar, traer. eso es otra cosa, como tú dices. Está muy bien. Bueno, el problema de, de los resultados electorales es que ahora vienen las interpretaciones. Una de ellas, que vi hoy en el Listín Diario, era de que las tres grandes fuerzas políticas pierden por primera vez el control desde 1962, que se han venido celebrando procesos comerciales después de la muerte de Trujillo, pierden el control del Congreso. Las tres grandes, o sea, la que existía, Partido Revolucionario Dominicano, Partido Reformista Social Cristiano, que se fundó casi inmediatamente después, y el último en crearse como gran fuerza política, ¿verdad? El PLD. Esas tres fuerzas habían gobernado hasta esta ocasión, de las fuerzas viejas, de las fuerzas tradicionales, con control congresional. Una nueva fuerza recién surgida, el Partido Revolucionario Moderno, le suplanta en esas funciones. Claro, eso fue lo que decidió la mayoría de los votantes el pasado domingo, y me parece una interpretación que valdría la pena analizar. Todavía es un poco temprano, hay que esperar incluso la representación que le será acordada a los partidos políticos en la Cámara de Diputados para poder analizar enteramente este cuadro de que habla el Listín Diario hoy. O sea, el poder que las fuerzas políticas tendrán en el decisorio por la función institucional que tiene el Congreso Nacional. Así que vamos a ver qué pasa. Mira, Mozart, el Colegio Médico Dominicano hizo un llamado ayer que las autoridades debieran pensar, aunque anoche precisó muy bien don Gustavo Montalvo, quien preside la Comisión de Emergencia con motivo del coronavirus, que por el momento no se ha tomado decisión alguna para incrementar las medidas de emergencia. Pero ayer, el presidente del Colegio Médico Dominicano, hablando por toda la entidad, le sugirió al gobierno que declare de emergencia por lo menos las provincias donde la pandemia está causando estragos. Y como es una propuesta de médica, porque la alegó, entre otras cosas, no solamente que algunas de esas localidades, como es el caso de Santiago, están a punto de colapsar cuando se les reclaman camas adicionales para enfermos en situación crítica, sino que también el personal médico, el personal asistente está copado. Está llegando a un punto en que cansancio, los reclamos masivos de los enfermos, cada vez más ingresando a los centros de salud, no tanto privados nada más, sino también públicos. Está causando entonces lo que pudiera llamarse un agobio, un cansancio terrible, y que por todo eso el Estado debiera declarar una emergencia que intente controlar, contener en alguna medida el agravamiento de la situación. Ese es el cuadro general. Me parece interesante. Ayer Margarita Cedeño, Juan Ariel, el hijo de Juan Ariel Jiménez, el joven ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, José Dantes, el secretario de Asuntos Jurídicos del Partido de la Liberación Dominicana, y Carlos Pared Vidal, Carlitos, que es el jefe de la juventud del PLD. Todos reclamaron que el partido oficial se someta a una profunda introspección, análisis hacia adentro de su situación, porque la verdad es que los resultados electorales le han sido sumamente perjudiciales.
todo lo que quería decir a inicio del programa. Muy bien, buenos días. Bueno, voy a empezar por el asunto electoral, de acuerdo a lo establecido ya finalmente por la Junta Central Electoral, lo que reseñan los medios de comunicación hoy. Este proceso ha traído dentro de sus cambios realmente importantes en la correlación de fuerza política del país, que la República Dominicana se quedará con tan solo dos partidos mayoritarios: el Partido Revolucionario Moderno y el Partido de la Liberación Dominicana. Porque hasta ayer se pensaba que la Fuerza del Pueblo, que dirige el doctor Leonel Fernández, había logrado superar el 5% establecido por la ley para considerarse partido mayoritario y en consecuencia recibir importantes recursos como reciben los partidos mayoritarios. Pues resulta que no, que de acuerdo a este más reciente informe de la Junta de ayer, que prácticamente concluyó, se quedó rezagado con 4.06. 4.61, lo que quiere decir que no logra alcanzar el 5% establecido la Fuerza del Pueblo, y que ahora habla una distribución, como lo establece también la ley, en materia de los recursos que reciben, los porcentajes que reciben, los que logran llegar del 1 al 5%, que ahí está la Fuerza del Pueblo, y los que van por debajo del 1%, que también reciben un porcentaje, me parece que es un 12%, me parece. Los dos primeros un 80% y el 20% exacto, entre los otros. Entre los otros. Esa es la realidad. O sea, vamos a tener por primera vez en muchos años dos fuerzas políticas mayoritarias en la República Dominicana. Y en consecuencia, tal y como establecí ayer, como lo establece la ley, como lo establece la ley, los resultados, como decía el presidente interino del Partido de la Liberación Dominicana, Juan Temístocles Clemontaz, tenemos aún una organización líder política, que es el PRM, y tenemos a una organización líder opositora, que es el Partido de la Liberación Dominicana. Eso es de acuerdo a los resultados electorales del pasado domingo. Esto no entra en el campo de la interpretación de ningún tipo. Es de acuerdo a los resultados que emanaron de las urnas el pasado domingo. Ese es el cuadro que queda en el país. Ya lo otro de qué va a hacer PLD por dentro y si se va a recomponer o si no se va a relanzar y todo ese tipo de cosas, bueno, esos son asuntos que se van a discutir después, y esos asuntos tienen incluso espacios y fecha. En el caso del PLD tiene su espacio, que es su congreso, y tiene fecha, que es septiembre. O sea, eso es ahí. Hacia allá deberán encaminarse la dirigencia y las bases del Partido de la Liberación Dominicana para en su espacio discutir lo que van a hacer con el destino de esa importante organización política que, quiérase reconocer o no, sin ningún tipo de duda, desde mi humilde parecer, ha sido la organización política que más ha aportado al proceso de desarrollo de la República Dominicana, al proceso de transformaciones estructurales de la República Dominicana. Por lo menos en el presente siglo. En sus diferentes niveles. De la misma manera que el doctor Joaquín Balaguer fue un gran reformador, un magnífico reformador. Hay que decir que el doctor Joaquín Balaguer, por circunstancia histórica, en la coyuntura que gobernó, no pudo ir más allá que ser un presidente que, además de contribuir a ir modernizando el Estado dominicano, porque hizo esfuerzo en ese sentido, su gran aporte fue en materia de infraestructura. Plantó las bases para la infraestructura y dio el primer paso para el inicio de las grandes reformas en el país, que comenzó con aquel decreto ley para la reforma fiscal en la República Dominicana. Eso hay que reconocerlo. Pero el Partido de la Liberación Dominicana, ni hablar del PRD,
el PRD de entonces, que también hizo sus aportes en una materia tan importante para la República Dominicana como son las libertades públicas. Si hay un partido al que hay que agradecer, al que hay que reconocer un gran esfuerzo desde la oposición y desde el gobierno en procura de abrir los espacios democráticos en el país, las libertades públicas, ese no es otro que el Partido Revolucionario de entonces, el partido de José Francisco Peña Gómez, el partido de Juan Bosch entonces, el de José Francisco Peña Gómez, el de Antonio Guzmán Fernández, el de Salvador Jorge Blanco. Ese partido ofreció aportes en esa dirección, pero se quedó bastante corto en materia de desarrollo institucional y de desarrollo de infraestructura del país. Se quedó corto. No es que no hizo nada, porque eso sería también una florija decir que no hizo nada. Hizo, pero no con el esplendor, con la eficiencia, con la trascendencia que lo ha hecho, por ejemplo, el Partido de la Liberación Dominicana en una gestión primera del doctor Leonel Fernández desde 1996, ¿verdad? Luego retoma el 2004 hasta el 2012 con una gran transformación que recibió la República Dominicana en lo que es la reforma y modernización del Estado y en lo que es la infraestructura, la modernísima infraestructura en materia vial, fue una cosa sorprendente hasta culminar con una maravilla como es el metro de Santo Domingo, para citar algunas cosas del doctor Leonel Fernández. Y quiere decir entonces del que yo considero, sin ningún tipo de duda, la mejor administración que ha tenido el país. La mejor administración que ha tenido el país, porque sobre la base de esa gran gestión del presidente Leonel Fernández, que adelantó estructuras importantes del país, infraestructura a nivel macro, sobre esa base entonces vino un Danilo Medina Sánchez, que se ocupó de reivindicar a las clases más desposeídas de la República Dominicana, de abrir espacios tan importantes como se abrió la democratización del crédito por primera vez en la República Dominicana, como se hizo con el sistema educativo de la República Dominicana, en una alianza público-privada maravillosa que nos ha llevado a grandes avances. Todavía nos falta, pero grandes avances en materia de educación, que hablar del sistema de salud, el sistema sanitario también. O sea, que el presidente Danilo Medina fue el presidente que logró articular el proceso de continuar con el desarrollo de infraestructura y el desarrollo institucional, y al mismo tiempo dándole respuesta básica al país, porque fue el que sin lugar a dudas entró en el meollo, por ejemplo, de un sector sumamente delicado que no había podido dar grandes avances, como es el subsector eléctrico. Danilo Medina se va a ir tranquilo sabiendo que deja un país con 24/7 de energía eléctrica y un proceso de cambio de la matriz eléctrica en el país, colaborando con ello a resolver problemas de tarifa y de calidad y de producción energética para la familia, pero al mismo tiempo descargando a los sectores productivos del país de uno de sus principales costos operacionales, que es precisamente la energía eléctrica, entre otros muchos avances que ha tenido el país. O sea, ese es el cuadro, y sobre esa base entonces quiero ponderar lo otro. Quiero ponderar la iniciativa del presidente Danilo Medina de llamar al presidente de esto, Luis Abinader, para juntarse hoy en Palacio. Mi esperanza, no sabemos la agenda de ese maravilloso, ese importante encuentro de hoy entre el presidente que sale y el presidente que entra el próximo 16 de agosto. Pero hay que decir, es un encuentro en el marco de la peor crisis que ha tenido la República Dominicana en muchísimos años, porque es una crisis que tiene en vilo la salud del pueblo dominicano, donde se están haciendo grandes esfuerzos para evitarle más muertes al país y para tratar de controlar un virus como tan letal, tan terrible, como es el coronavirus. Y por el otro lado, una situación de una economía que se desaceleró tanto, que nos llevó en 4 meses a bajar de 5,2%,
que logramos en enero, casi entrando a febrero, hasta llegar a cero, con la virtud de que como hemos sido tan consecuentes, tan eficientes en el manejo de la economía dominicana, con unas autoridades monetarias y financieras excelentes como las que tenemos, eso nos ha permitido, le ha permitido al país tener hoy la posibilidad de continuar en el proceso de descalamiento, de ir incorporando más sectores a la economía, de ir reactivando el proceso económico hasta el punto que ya tenemos. Usted dirá, bueno, es poco, pero hay 36, yo lo voy a decir para que ustedes sepan cómo están los datos. Hay 38 de 300 hoteles abiertos hasta este momento, con un nivel de ocupación de un 10%. Pero ya esa es una... Y un 10% de hoteles abiertos. Sí, o sea, esa es una señal importante de que estamos en la ruta. Sí. Pero entonces se reúnen estos dos presidentes frente a esas dos disyuntivas y yo guardo la esperanza, y todos debemos guardar la esperanza, de que ese espíritu de esa intervención de Luis Abinader, presidente electo, de apostar a la mancomunidad de esfuerzo nacional para enfrentar estos males, y que ayer vi con agrado las declaraciones de su principal vocero, el profesor Fulcar, decir que la prioridad de las próximas autoridades se plantea en materia de salud y de economía. Eso me agradó mucho escuchar eso. Bueno, en ese marco se van a reunir el presidente Medina y el presidente electo, y yo guardo la esperanza de que desde ahí salga un acuerdo muy bien para iniciar de inmediato un proceso de respuesta al coronavirus que amenaza con irsenos de las manos. Muy bien. Amenaza. Entonces, si sale de ahí un acuerdo entre el presidente electo y el presidente que sale como líder de la oposición, uno entra como líder de la oposición actual como presidente y otro sale para ser líder de la oposición, que es el presidente Danilo Medina. Si ellos dos, desde hoy, le dan una señal al país, le dicen, bueno, nuestro principal mal, el mal que nos acogota a todos, que nos afecta a todos, es el coronavirus. En esta dirección hemos llegado al acuerdo de hacer esto, porque es un tránsito de unos días que quedan para que Luis Abinader asuma la presidencia de la República. Dudo que el presidente, por un asunto de delicadeza, de visión, ¿verdad?, de un estadista, vaya a tomar medidas sin tomar en cuenta, como lo está tomando en cuenta ahora, y así lo vemos, al próximo presidente de la República, que es el licenciado Luis Abinader. Y no me quiero ir de mi comentario, porque hoy Julio va a venir más temprano, sin felicitar una vez más a Simón Lizardo, el administrador del Banco de Reserva de la República Dominicana, porque ayer esa entidad del Estado recibió otro gran reconocimiento de una revista muy prestigiosa financiera. La revista World Finance reconoce al Banreserva por su desempeño durante todo el pasado año como mejor banco comercial en estas categorías: mejor banco comercial, banca de consumo, banca de inversión y mejor grupo bancario. Yo pienso que de justicia esa certificación de eficiencia otorgada a un banco que ha cargado bastante pesado, que viene cargando pesado desde hace tiempo y que ha demostrado una gran eficiencia y un gran espíritu en el marco de todo lo que ha sido el esfuerzo del Estado Dominicano por contrarrestar los efectos del coronavirus. Ahí ha estado en primer nivel el Banco de Reserva de la República Dominicana, y hay que darle un reconocimiento en ese sentido a don Simón Lizardo. Bien, mira, Mozart, concluiste con un comentario que yo te voy a reforzar dentro de un momento, porque tengo una reflexión muy particular sobre eso, pero te quería decir que de seguro se recibió con buen agrado que Gonzalo Castillo, el candidato presidencial del partido oficial y apoyado por el gobierno, dice que él va a continuar, que él va a pasar ahora a una posición activa del desarrollo de sus empresas, y que sigue con el mismo entusiasmo, creyendo en el país. O sea, no se trata de un hombre que sale
Absolutamente. Él fue derrotado en lo político, pero en lo empresarial él sigue adelante. En el plano personal, es una buena señal. Es una buena señal. En el plano personal le fue muy bien a Gonzalo. Entonces, quería decirte, sí, en el plano personal hizo negocios. Lo que quería decirte es otra cosa. ¿Cómo que hizo Latinoamérica ayer? Pero espérate, porque es que tú estás conmigo. Si tú estuvieras solo, yo te dejo tranquilo que tú digas lo que quieras. Pero aclara eso, ¿cómo que hizo? Que sus empresas siguieron. Él no cerró empresas cuando tomó posición de cargo. Sí, pero tú tienes que aclarar las cosas. Sus empresas crecieron enormemente. Tú lanzas las cosas y tú lanzas. Pero él sin duda alguna se consolidó. Es que estamos hablando como empresario privado. No, él se consolidó también como un líder que logró incluso, Pedro, al tiempo de superar a uno de los principales líderes del país, que fue Leonel Fernández. Incluso logró superarlo de política importante. Y logró en medio de múltiples dificultades, logró una votación importante porque incrementó en más de 500,000 votos lo que alcanzó en las votaciones internas, que fueron unas elecciones abiertas, ¿tú te acuerdas? Sí, hombre. Y mientras el presidente Leonel Fernández, un líder de fuste, un gran estadista, perdió 500,000 votos ahora con relación a lo que ganó en la primaria. Gonzalo Castillo lo ganó. Muy bien. Todavía es muy reciente el resultado electoral para analizarlo en esos detalles en que tú lo haces. Pero bueno, vamos a dejar la cosa de ese tamaño. Mira, ayer no se trata de negocio, Latinoamérica apareció ya ante la comunidad mundial, encabezando ya las afectaciones del coronavirus, de la pandemia. Ya es la que lidera Europa, lidera incluso a Estados Unidos y lidera al Asia. Y también Australia, el otro continente. Pero esto lo que nos quiere decir es la gravedad del momento que afrontamos. Es verdaderamente difícil la situación que afronta la nación en este momento, porque a nosotros se nos engloba dentro de esa estructura que se llama Latinoamérica. Y porque además es verdad que en este momento nos encontramos todavía con una... ¿Qué va a pasar en esa reunión? Con un ascenso. En esa reunión ya tenemos que ir a la pausa porque mira, Julio entonces lo que quería decirte es que lo del Banco de Reservas, nuestro amigo Simón Lizardo lo que ha hecho es precisamente consolidar un proceso de redefinición de principalía que le dio el Partido de la Liberación Dominicana desde el 1996 a la fecha. Y que, por cierto, prosiguió también con la administración PRDista del 2000 al 2004. Lo que quiere decir que el Banco del Estado, como es el Banco de Reservas, está prosiguiendo una tradición que don Simón Lizardo la consolida notablemente. Cuando llegue Julio, este tema lo vamos a retomar por una razón sencilla. Ayer, un dominicano muy acreditado Pedro, que tenemos que en la comunidad internacional, sí, ya nos vamos a ir. Es que Julio me está llamando. Que el sector financiero yo lo levanté para dominicano, que el sector financiero dominicano es oligopólico. El tema es candente y lo vamos a conversar con Julio en un momento. Vamos a hacer un alto entonces. Bueno, ya tenemos con nosotros a nuestro asesor en asuntos económicos y políticos y también sociales, don Julio Ortega Tous, quien en esta ocasión lo hicimos levantar más temprano. Julio no quiere mucho, solo por nosotros lo hace Julio eso. Él estaba supuesto a entrar a las 8 de la mañana. Sí. Y entonces lo está haciendo media hora antes. Buenos días, don Julio. Buenos días a ambos. Bueno, don Julio, hay dos cosas que están en el ambiente. Una primera, ayer Latinoamérica desplazó a todos los epicentros de pandemia, como región es la que está más afectada por la pandemia, incluyendo Estados Unidos, Europa, Asia. Ayer también alcancé a ver, pero ya en un segundo turno de opinión, una presentación en CNN de un economista y consultor dominicano, don Carlos Asilis. Yo te lo mandé. Muy reputado en los medios financieros
internacionales y eso. Reside en Miami. Que me llamó a preocupación porque hizo con bastante firmeza, él conoce muy bien la situación dominicana, con frecuencia. Él es dominicano, con frecuencia Claro. viene al país y mantiene sus relaciones con su familia y con la comunidad dominicana. Pero él hizo una afirmación muy severa. Él dice que uno de los obstáculos que tiene el país para superar la presente situación que nos ha creado el coronavirus es precisamente un oligopolio que él alcanza a ver en lo que llama la propiedad y administración del sector financiero. Yo le dije hace un momentito a Mozart que a la cuestión te la iba a plantear porque con mucha propiedad Mozart le hacía un reconocimiento al administrador del Banco de Reservas, porque el Banco de Reservas precisamente se ha instituido en la institución pública y financiera garante, seguro de vida del Estado Dominicano. Entonces de eso pudiéramos hablar de todo. Ahora, Julio, qué grave eso que Latinoamérica sea ahora la que encabece la pandemia, ¿eh? Bueno, yo no he leído ninguna información que me asegure de que Latinoamérica ha desplazado a los Estados Unidos. De hecho, Latinoamérica como un todo, sí. Al día de ayer, los Estados Unidos tenían casi 3 millones de contagiados, de 11. Eso viene siendo un poco menos de un 30%, y unos 131,000 fallecidos. Sí. El problema fundamental en América Latina está en Brasil. En Brasil. Porque Latinoamérica, tú puedes decir Latinoamérica, pero ¿qué tienen en común El Salvador con Brasil? Con México con Paraguay. Es decir, es un conjunto un poco muy diverso, un poco muy, que englobarlo para análisis macro es correcto, pero a veces hay que hacer las diferenciaciones. Evidentemente que la pandemia ha golpeado muy duro y el gran problema de América Latina y el Caribe es que es el continente donde más desigualdad económica existe. Es decir, no es el más pobre, no es donde más pobreza hay, pero es donde más desigualdad económica existe, a pesar de tener un nivel de desarrollo, digamos, medio, con relación a otras zonas del mundo, como el Medio Oriente, como África y como parte del subcontinente indio o Asia Central, inclusive parte del sudeste de Asia. El problema de América Latina es que los sistemas sanitarios son raquíticos, sí, que están privatizados, que no existe una red sólida de servicios sanitarios públicos. Así es. Que arriba de eso, la necesaria, ¿cómo se llama? El distanciamiento físico, que no me gusta usar el término social, es físico el distanciamiento, es muy difícil de aplicar. Primero por muchas tradiciones de indisciplina y segundo porque no hay espacio. ¿Cómo tú haces un desconfinamiento en la favela de Brasil, en los ranchos de Venezuela, en los barrios miseria de Buenos Aires o de Bogotá o de México o de aquí de Santo Domingo? Entonces yo pienso que esos son elementos que debemos de tomar en consideración. La pandemia se está expandiendo, la pandemia está golpeando duramente la región. Desgraciadamente tenemos noticias como esa de ayer, terrible, de que los Estados Unidos se retiró de la Organización Mundial de la Salud. Claro. O el presidente Trump. Eso agrava la situación, hombre. Agrava todavía la situación. No olvidemos que con todas las críticas que se le pueden hacer a la OMS fue que erradicó la viruela del mundo. Fue una campaña de la OMS. Y es el único organismo mundial que puede coordinar políticas sanitarias para enfrentar casos como este, que también es mundial. ¿Que ha cometido errores? ¿Quién no comete errores? ¿Trump no ha cometido errores? Y muchos. ¿Bolsonaro no ha cometido errores? Entonces, por favor, es decir, lo que tenemos es que el mundo necesita líderes que converjan hacia soluciones, no hacia problematizar la situación actual.
Yo vuelvo y te repito, yo tendría que revisar los números, pero si No, están tú, aquí, yo lo tengo, Julio, lo publicó ya uno de los diarios. Dice la Organización Mundial de la Salud detalló hoy, ayer, o sea, martes, ayer en la noche, que los casos de coronavirus superan los 11.5 millones en todo el planeta. América, de ese total, América registra 6 millones de contagios, más del América, 50% de ellos en Latinoamérica. América. Más del 50% de los 6 millones en Latinoamérica. Óyeme. En el mundo hay 11.981.301 casos el día de hoy. De esos 11 millones, los Estados Unidos tiene 3.097.000 y 133.000 muertos. Y Brasil, que es el segundo, 1.670.000. No, entonces suma Latinoamérica y te va a dar 3 millones, un poquito más de 50. Se incluye a Brasil. Pero claro. Se incluye Es Latinoamérica. Es que Brasil es Latinoamérica. Entonces tenemos ahí, bueno, eso no importa. Lo que importa es que América en este momento tiene la mitad de los afectados mundiales. Julio, de su vocero principal, que es el Fulcar, el profesor Fulcar. Bueno, el PRM y el presidente de la República ha hecho saber que su gran prioridad, tal y como lo han señalado de diferentes sectores del país, su gran prioridad es precisamente el tema de la salud, sí, y el tema de la economía. Dos sectores sumamente, lastimados severamente en el país y que siguen con vulnerables al tema del coronavirus. Sí. Hoy se reúnen el presidente electo con el presidente de la República, a instancia del presidente de la República, que le solicitó una visita al Palacio, ¿verdad? Se van a reunir ahí. En el marco de lo que se ha planteado, Julio, en materia de salud y en materia de economía, no sé si viste un buen análisis que hicieron 3 técnicos del Banco Central, que se dio a conocer muy bien, importantísimo, que te proyecta, te dice por dónde anda la economía y cómo se proyecta. En el marco de eso, ¿cuál sería la visión de un economista como tú, que le ha dado seguimiento a esos 2 fenómenos de cambio que ha experimentado el mundo en salud y en economía? ¿Cuál vislumbra tú que debería ser el ambiente o la situación para 2 líderes que se reúnen hoy precisamente en el marco de una situación tan difícil como la que vive el país? Yo pienso que por el incremento de los casos positivos de coronavirus, de COVID-19, el presidente Medina y el presidente electo Abinader deben de sentarse ya y actuar conjuntamente. No puede darse medidas unilaterales del gobierno, como tampoco puede desvincularse hasta el 16 de agosto de esas medidas urgentes que hay que tomar la nueva administración que entrará dentro de un mes y algo, un mes y 10 días, o un mes y 11 días, o 9 días, un mes, en términos generales, del presidente electo Luis Abinader. Yo creo que esa reunión es muy importante. Yo quiero destacar un aspecto, y es el discurso comedido de Luis Abinader el día de la elección. La reacción al día siguiente, es decir, también quiero destacar el hecho de que, aunque un poco tarde en la noche, el señor Gonzalo Castillo concedió el triunfo a Luis Abinader. Lo felicitó. Y lo felicitó, y anteriormente lo hizo el presidente Fernández, que quedó Danilo Medina y Fernández, los 3. Sí, Danilo Medina como presidente de la República, sí. Pero que al otro día, el día 6, el presidente Medina en un decreto decide una comisión de transición, sin todavía haberse hablado de eso a nivel bilateral. Sí. Ya él decía, estos son los que yo indico para la transición, que debe ser rápida.
y que el ambiente, a pesar del estremecimiento que el campo oficial del PLD ha tenido, y sobre todo los resultados a nivel del Senado, y estamos esperando de la Cámara de Diputados, ha habido una actitud democrática y comedida así mismo, de ambos campos. y una Ha gran habido, señal, a nivel internacional, pero que es muy claro, importante pero claro. para mantener el clima de confianza en la República Dominicana. Sí. Entonces, en este momento, como tú bien señalas, yo ayer vi en un programa de la noche al señor Miguel Seara Hatton, que es un alto dirigente del PRM, es secretario nacional de Políticas Públicas, es un economista muy reconocido. Lo vi entrevistado por María Cela Álvarez y Diana Lora, y donde él afirmó exactamente lo que tú estás diciendo. La prioridad es la salud. Ahora mismo todos los planes que nosotros habíamos hecho antes de la pandemia tienen que ser no apartados, pero por lo menos reformulados. Sobre la base de esta coyuntura. De esta realidad. Y lo que Claro. dice, no se nos puede morir un solo dominicano por falta de una unidad de cuidado intensivo, por falta de medicamentos. Y hay cosas que se han estado haciendo. Por ejemplo, creo que el Colegio Médico Dominicano y la Comisión Presidencial están pidiendo la emergencia una vez más. Sí, están pidiendo la emergencia. Yo creo que volver otra vez al estado de emergencia, mi opinión es que sería un poco cuesta arriba. Yo declararía algo que no existe en la ley, pero un estado de emergencia sanitario, que es lo que tenemos en realidad. No, pero está la ley. Pero en la ley no se prevé el estado de emergencia sanitario como tal. Eso sería, pero lo que yo digo es que volver a la territorio epidémico fue declarado, territorio epidémico. Bueno, eso sí está contemplado. La emergencia, la ley que crea claro, eso debe conllevar a una serie de medidas reforzadas de distanciamiento, y yo pienso que podría ser, como dijo creo que el doctor Báez, es el que se llama, el que preside Báez, sí, los médicos eminentes, la comisión del coronavirus, algunas cuarentenas territoriales, que algunos territorios, exacto, sí. no que el país entero está no, porque hay comunidades que se han comportado muy bien, que han respondido, y entonces, ahí están los hechos. Hay, como me decía ayer una persona, ¿por qué todos estos anuncios que tiene el sector público no se enfocan al tema de la educación a la población con relación al distanciamiento social, la medida de higiene, el uso de la salvo contadas excepciones, porque hay instituciones, que sí lo han hecho. Por ejemplo, el Banco Central hace lo tiempo, vi. El Banco de Reserva también, y la Superintendencia de Bancos. Yo estoy hablando del gobierno el sector central, financiero oficial. El gobierno central, que tiene una campaña muy grande, que la dirige la Dirección de Comunicaciones. Deberían todos estar enfocados. Todo enfocado a ese tema. Todo enfocado ahí, eso es verdad. Todos. Porque es necesario. Y que los agentes del orden público, la policía en particular, actúen. Es decir, que la policía no esté parada mirando, sino usted échese para allá y usted se eche para acá, y algunas cosas inclusive mantener. Bueno, el mismo tema electoral ponía algunos límites, ¿tú entiendes? Yo pienso que ya eso pasó, y por eso la importancia de esa reunión de hoy. Porque que va a hablar el nuevo líder del país, que será Luis Abinader cuando sea presidente de la República, y el líder de la oposición, que lo será Danilo Medina. Julio, se nos está agotando el tiempo. Es una pena porque a mí me hubiese gustado que combinásemos un análisis del informe de los economistas asesores del Banco Central. Para eso no hay tiempo. Pero para eso no hay tiempo. No. Quizás la referencia esa que hizo Carlos Asilis, pero eso fue... Lo de Carlos Asilis es muy importante, porque Carlos Asilis identifica un cuello de botella. Él dice, la República Dominicana tiene el 20% de su PIB en turismo, el 10% de su PIB en remesas, que se han portado bien,
Las remesas muy bien, muy bien. están portando bien y creciendo. Así es. El turismo no aporta el 20, el 8.5, el 9% del PIB. Bueno, eso dijo Carlos Silva. ¿No? Sí, claro, lo que él dijo es el 20, pero yo creo que ahí está equivocado. Lo que él dijo. Sí. Todo depende de cómo se mida, porque si tú incluyes los restaurantes en el sector turismo, crece muchísimo también. Entonces, el asunto es que, evidentemente, es un problema es que es hoteles, bares y restaurantes. Exacto. Entonces, el asunto es que yo creo que ese es un tema que hay que atenderlo, tanto desde el gobierno central, con programas para democratizar el crédito a la micro, pequeña y mediana empresa. ¿Qué fue lo que él planteó? Que hay que tomar medidas a nivel de las normas prudenciales, así es, de las normas bancarias, así es, y también de la acción de las autoridades monetarias. Porque, así por ejemplo, es. yo sé que el gobernador del Banco Central y el Banco Central han ofertado un fondo de garantía a la banca para que presten a 8,5%. Sí, señor. Donde la inflación es un 3%. Sí. A 5,5% no es suficiente margen para la banca dominicana. Muy bien. Entonces, yo creo que ahí el Estado tiene un instrumento que no estoy diciendo que desarregle el sector financiero, pero que es un instrumento muy importante, que es el banco más grande y el banco que más incidencia tiene en el país comercial, que es el Banco de Reserva. Entonces, por ejemplo, el Banco de Reserva durante la pandemia, más importante, cobró solo un 1% a la tarjeta de crédito. Los otros se negaron a hacerlo. Se negaron. El tema del fondo de garantía es un tema fundamental. Es decir, yo creo que hay que poner mucho hincapié porque eso afecta no solo al turismo, sino afecta a la agricultura, a la ganadería, a la pequeña, mediana y microempresa urbana que crea mucho. Pasa que ahí entra entonces el componente, la libertad de empresa, la imposición de medidas. Eso es cuando la vida bueno, pues es verdad, es verdad porque Asilis, Mozart, es cierto lo que dice, porque Asilis, su preocupación es que él ve una acción oligopólica en el sector monetario y financiero privado. Pero que hay que recordar, oligopólica. Él debe saber también cuál es el contexto al que él se está refiriendo. ¿A qué nación es que él se está refiriendo? Él inclusive dijo, quizá esta opinión me va a causar muchos enemigos. Sí. Pero por supuesto. ¿Tú la viste? Por supuesto, no, nosotros, sí, tú me lo mandaste. Sí. Pero ven acá, yo tenía que leerlo, digo, claro. Muy bien, está lleno de muy buenas intenciones, luce con muy buenos fundamentos, así, pero a todo hay que verlo en el contexto de la ley bancaria de la República Dominicana, de las políticas financieras y monetarias y de la libre empresa. Ahí es que está el elemento, la libre empresa. Yo llamo la atención. ¿Cómo imponer una medida? Yo llamo la atención, o reflexiono, ni siquiera llamo la atención, a dos elementos. Ante esta situación de caída de los sectores productivos, de caída del crecimiento y de caída de los ingresos fiscales, yo creo que Luis Abinader y Danilo Medina, o Luis Abinader y su equipo, deben de pensar rápidamente en un acuerdo financiero con el Fondo Monetario Internacional que arrastre al resto de la comunidad financiera multilateral y una renegociación de la deuda. Y pues eso iba a decir. Y que sirva para una reprogramación de estos casi 250 mil millones que tenemos que pagar este año. Así es. Mira, qué bueno, qué oportuno tu presencia. Maravilla. Porque Julio, la verdad es que estos son momentos que hay que abrir el entendimiento. Le hizo un reconocimiento a don Simón Lizardo, que está al frente del Banco de Reserva, entre las cosas por lo que ustedes han resaltado, pero también porque el Banco de Reserva a estas alturas es el seguro de vida del Estado y del gobierno dominicano. Bien, Moza, ¿qué hemos cumplido?
Sí, hemos cumplido. Julio, muchísimas gracias, hermano. Yo sé, Gracias te levantamos de la cama media hora antes. Yo estaba... Un come libro, un come libro como tú que todavía... No, él estaba literalmente en la cama. Pero despierto. Bueno. Un abrazo, Julio, muchas gracias. Bueno, nos vemos entonces. Pedrito, que te vaya bien en tu reunión, todos sabemos. Todos sabemos. Y tú también, tú tienes tu reunión, Mozart. Todos sabemos que tú tienes tu reunión. O sea que estamos en reunión. Sí, pero en estamos en reuniones. Está bien, muy bien. Hay almas que salvar. Muy bien. Nos vemos. Nos vemos mañana. Sí, gracias.